Más allá del tiempo y el espacio, todo un regreso a décadas pasadas. Un viaje impresionante a la vez que nostálgico, con sonidos que hacen que cualquiera disfrute de la pista de baile. El segundo disco de Dua Lipa no solo ha salvado el pop de finales de años a la par de esta nueva generación, sino que ha sido una gran escapatoria para muchos de nosotros. Future Nostalgia no solo es un disco, es una experiencia completa, lleno de grandes hits donde ninguna canción debería ser saltada. La gran calidad de la producción, sumado a la ingeniosa elección de los singles, ha marcado este enorme éxito que ha cosechado incluso un año después de ser lanzado. La cantante británica quiso que nos olvidáramos de su anterior yo, y que recordemos esta nueva versión de ella, una artista que ha evolucionado, no solo en las grandes presentaciones que nos ha brindado, sino también en la innovación de su música y el gran manejo de explotar una era. Está claro que Dua Lipa, como lo fueron otros grandes de la música pop, marcará a los futuros artistas del mañana. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop, acompáñame en esta espectacular odisea llamada Future Nostalgia. Para poder contar esta nueva era, tenemos que volver unos cuantos años atrás. Dua Lipa había acabado de sacar su álbum debut homónimo, Dua Lipa, y dentro de este, canciones tan pegadizas como lo fueron New Rules o I Don't Give a Fuck, himnos que deslumbraron esta imagen del artista, alcanzando el puesto número 27 en la lista de Billboard 200. El público general ya la conocía, y al paso de su carrera ha ganado grandes reconocimientos como mejor cantante en los Brit Awards, y un año después ganó el Grammy a Mejor Artista Revelación. Luego lanzó la reedición del disco debut y algunas canciones sueltas en colaboración de diferentes artistas. La mayoría de los temas tuvieron buena recepción del público. Sin embargo, Dua no había llegado a su gran esplendor. En 2019 declaró que estaba en el proceso de escritura para su próximo proyecto de estudio. Este segundo trabajo discográfico fue nombrado como Future Nostalgia. La portada del álbum fue tomada por el fotógrafo francés Hugo Comte, quien también se encargó de la dirección creativa de todo el disco. En este se nos presenta a Dua Lipa en un vehículo retro, delante de un cielo oscuro con una luna azul gigante, simulando esta perspectiva espacial, y a Dua como toda una superheroína. Nos propone un viaje al pasado, concretamente a los 70, 80 y 90, no solo al estilo, sino también para traernos la gran cultura musical de esos tiempos, marcando el futuro del pop. Este dualismo del pasado y el presente se puede encontrar no solo en los temas del disco, sino también en el pelo del artista, donde la parte oscura es la nostalgia y la rubia el futuro. De ahí el título, aunque el nombre original de esta obra fue Glass House. El gran cambio que tuvo se debe a que ella quería crear un disco con los recuerdos nostálgicos de su infancia y la música que le enseñaron sus padres, para darle un toque contemporáneo con elementos futuristas. Es por esto que la producción del álbum se inspiró en Gwen Stefani, Madonna, Moloko, Bloody y Prince, donde Dua Lipa quería recrear esta sensación que existía cuando escuchaba a sus artistas, ese viaje espacial, preguntándose si podía crear un disco basado en sus recuerdos y conseguir que la gente, sus propios fans, sintieran lo que ella sentía cuando disfrutaba de Cosmic Girl. La gran influencia del estilo de los 80s es marcada en diferentes factores. La primera que vemos es en la tipografía del nombre, esta cursiva usada en muchas películas de la década. En cuanto a la paleta de colores, destaca el rosa saturado, representativo en muchas portadas femeninas, además del dinamismo de los objetos de la portada, colocados en diagonal, como el paralelismo de la luna y el volante, además de la inspiración directa de un icono que marcó aquella época, Madonna, y su sesión fotográfica de Versace en 1995, donde podemos ver grandes similitudes entre las dos artistas. Y no solo en esto, también en la contraportada del álbum, con Confessions on a Dance Floor, con el plano de los pies junto a la bola de discoteca, representada como la luna llena. El arte también es representado a mano del Art Deco, obras como las del artista Tamara de Lempicka, donde la esencia futurista y épica están en las dos obras. Como vemos, Dua Lipa alza el trabajo femenino en toda la cultura artística, para darnos la introducción de este álbum lleno de poder feminista. Para comenzar esta nueva era, nos presentó el primer sencillo, Don't Start Now. El tema es una continuación de su hit anterior, New Rules, donde trata la ruptura de una relación y cómo estas nuevas reglas, aplicadas en esta separación, funcionan de verdad. Según la misma artista, la letra tiene un tema de empoderamiento y trata sobre seguir adelante, mientras que también encuentra confianza, felicidad y una celebración de la independencia. Don't Start Now se ha convertido en todo un himno, recibiendo una gran crítica y aceptación del público. El sencillo logró alcanzar la posición más alta de muchos listados del mundo, y número 2 en el Billboard Hot 100.
La escenografía, coreografía y esfuerzo de la cantante en los EMAs del 2019 fue increíble, callando la boca a todos los haters que la juzgaron, burlaron y criticaron por su poca presencia escénica. Esta evolución hizo desaparecer las dudas e inseguridades de la cantante. Ella misma comentó: "Recibí muchas críticas después de mi primer álbum, y definitivamente fue algo que me causó ansiedad y me hizo enojar. Me hizo sentir como si no era lo suficientemente buena, y me hizo sentir como si yo no me merecía estar aquí sobre el escenario". El impacto de Don't Start Now fue el resurgimiento de la música disco en la nueva década, y aunque no fue la primera, sí fue la más influyente. En el vídeo musical, la artista juega con este contraste entre la fiesta y el tiempo, de la misma manera a la relación tóxica que vivía, donde en una parte del vídeo vemos a la cantante bailar con personas caracterizadas como ella, y donde se sentía observada. Por suerte dejó todo eso en el pasado y pudo avanzar al futuro, para por fin ser libre. Dua Lipa utilizó el estilo glam, explotado por grandes artistas como lo fue Bowie en los 70, además del retro wave en las gamas de colores de las luces de neón, puesto de igual manera en la versión en vivo del tema, con Dua con un look que recuerda mucho a Madonna a finales de los 80 en su icónica gira Blonde Ambition Tour. Como sencillo promocional, lanzaron la primera pista que da nombre al álbum, Future Nostalgia. La canción tiene una producción electrónica moderna, inspirada en el funk de los 80, con una letra de empoderamiento femenino y, como dice en sus primeros versos, es hora de cambiar el juego. Uniré la letra del tema y el vídeo musical para que se pueda entender en profundidad todo. En la letra, Lipa nombra al arquitecto modernista John Launer, el cual tenía un estilo que contrastaba claramente con el movimiento Art Deco. El arquitecto pionero a menudo se describe como atemporal y futurista, un símbolo de deseo de Lipa de hacer que su música suene de la misma manera. Todo esto mientras vemos a la cantante bailando por el Skywood House, una casa que se caracteriza por la elegancia, muy contraria con las acciones de rebeldía de Dua en el videoclip. También menciona a Rolling Stone, refiriéndose a esa persona que viaja como toda una estrella. No obstante, Lipa desafía al oyente, diciendo que jamás podrá convertirse en uno si no sale de su casa de vidrio, es decir, de su zona de confort. También referencia al título original del álbum. Y luego llegaría el mejor tema del disco, Physical. Para poder entender la pista, es necesario hablar de la canción y el vídeo como si fueran una sola cosa, donde la productora Canadá y Dua Lipa crearon una obra maestra. Podemos encontrar distintos mensajes, entre metáforas referidos a una misma temática, la sexualidad, basándose en el diagrama de Fishy Ways. En él nos explica de qué está formado el mundo, teniendo en el centro de nuestras vidas al orgasmo. En este nuevo diagrama hecho por Dua, vemos que tenemos como centro y punto principal la palabra physical, sustituyendo a la palabra orgasmo, mientras alrededor están los colores que encontramos en el vídeo musical. Todo simboliza esa etapa sexual donde se encuentra la cantante junto a su pareja, y a lo largo del vídeo podemos ver a distintos bailarines vestidos con cada uno de estos colores y con palabras en sus espaldas que hacen referencia a la temática de cada círculo. Primero de todo se nos muestra a Dua acompañada de un pájaro rojo, un ave que simboliza el ave fénix, que a su vez viene a representar el deseo, este placer escondido en los colores del cubo de Rubik, y que Dua no puede resolver al principio, pero él sí. Cuando entramos en este extraño mundo cromático, nos damos cuenta que se divide en los 4 colores principales. El rojo, que representa al ser humano, el azul, que es la materia, el color verde, los animales, y por último, las emociones, representado con el amarillo. Dua Lipa pasa por todos estos colores, incluso traspasa las mezclas entre ellos, hasta terminar en el centro, es decir, con el orgasmo. Y es que aquí es cuando todos los colores se unen para acabar con esta explosión de deseo. Si las referencias a los años 80 no eran suficientes, Dua recreó otro vídeo de Physical en formato Workout de aquella década, con una clara inspiración al tema del mismo nombre de Olivia Newton-John, sin pasar por alto la portada del single, donde la posición del artista nos recuerda a otro gran álbum que trae la nostalgia del pasado. Como tercer sencillo antes de lanzar el álbum, nos encontramos a Break My Heart, una canción dance pop llegando al puesto número 13 en el Hot 100 de Billboard. El tema aborda las opciones de relación del artista y de ser incapaz de resistir la tentación de buscar el amor. En el vídeo musical encontramos diferentes facetas de relaciones fallidas y cómo la cantante va recorriendo cada una de ellas con las increíbles transiciones, dando esta imagen de fuerza personal al superar a la persona que te rompió el corazón. Una de las grandes referencias a épocas pasadas es el uso del voguing en la coreografía, baile usado en la cultura ball, nacido en los años 20 por la ahora conocida comunidad LGBT, establecida por las minorías en Nueva York en los 60, 70 y 80, y popularizado por Madonna en los 90 con su hit Vogue.
El single también utiliza un sample a la melodía Need You Tonight del 87 de INXS. Y no es el único tema en utilizar samples de melodías. Como recalca el título, es un viaje al pasado. Por ese motivo, escuchamos canciones que nos recuerdan a hits de décadas pasadas. Después de estos 3 grandes adelantos, llegó la obra que contenía todo el poder de Dua Lipa, Future Nostalgia. El disco consiguió ingresar en el puesto número 4 en el Billboard 200. No obstante, después de un año de su lanzamiento, pudo superarse a sí misma y entrar al top 3, siendo por ahora su mayor logro. Aunque las filtraciones y la pandemia fueron grandes obstáculos para esta era, Dua Lipa no se dio por vencida para demostrar todo lo que Future Nostalgia tenía que enseñar. El trabajo contiene en su totalidad unas 11 canciones, que salieron junto a un vídeo con la letra de cada una de ellas. Cool, tercera pista, producida junto a Tovelo, con algunas influencias a la música de Prince. Marcaba un nuevo registro para la cantante, explorando ese crecimiento de la madurez musical y personal de Dua Lipa. Según ella, escribimos algo que me pareció realmente real, y es solo una canción romántica y veraniega, sobre conocer a alguien que te hace perder la calma. Pretty Please habla sobre esos momentos en que nos decimos que no estamos enamorados cuando en realidad sí, con un sonido de funk y a su vez seco. Hace que la voz de Dua Lipa tenga una gran presencia junto al bajo que la acompaña. Hallucinate se convierte en el cuarto sencillo de la era, descrita como un festival, es la viva imagen del dance pop comparados por los ritmos de Kylie Minogue. En la letra nos compara al chico con una droga, algo muy reflejado en el vídeo animado, una mezcla entre Studio 54 y Alicia en el País de las Maravillas. Good in Bed, con un sonido retro glam ochentero, siguiendo con la carga sexual de la cantante en las letras. Profundiza en una relación en la que no se llevan bien, no funciona, pero sin embargo en la cama la cosa cambia, ahí sí se entiende. Boys Will Be Boys es la última pista del álbum, terminando de la misma manera que empezó, con una reivindicación feminista. Un mensaje claro y directo, sin metáforas. La letra se centra en la educación que le estamos dando a los niños y a las niñas, los diferentes tipos de enseñanza basados en los roles de género. En esta canción nos relata varias situaciones y comportamientos que tienen las mujeres para sentirse más seguras y cómodas. Por último, encontramos el concepto de metamúsica, ya que le habla directamente a la persona que está escuchando la canción, y le dice que si esta canción le ofende, es que está haciendo algo mal. Terminando con un coro de niños profundizando en el mensaje. Los chicos siempre serán chicos, pero las chicas serán mujeres. Love Again, tema que tiene muchos números de ser el último single del álbum. La canción nos habla de cómo una persona te hace volver a creer en el amor. Después de tantas malas experiencias, vuelves a enamorarte. Y es que el gran inicio del tema es un sample de Your Woman de White Town del 97, que a su vez el riff es sacado de Al Bowley en su canción My Woman de 1932. Sin embargo, también tiene un parecido a la canción de la Marcha del Imperio de Star Wars. Lipa describe Love Again como un baile llorando, ya que es una canción de baile con la yuxtaposición de sentimientos felices y tristes, este dualismo que tanto le encanta mostrar a la cantante. Y finalmente, Levitating, la canción que sigue mezclando las temáticas de baile y la música con el amor y el sexo. Llena de alegría nos cuenta la emoción que tiene al ver cómo comienza su relación. La base instrumental se basa en una percusión mediante palmas, lo que hace que tenga una consistencia diferente y dinámica al resto de canciones, teniendo como sample a Wiggle on the Giggle All Night de Corey Day o Don Diablo de Miguel Bosé. Existen 2 remezclas, una junto al rapero DaBaby, la cual ha conseguido por ahora el puesto número 5 en el Billboard Hot 100, y otra junto a Madonna, Missy Elliott y la DJ de Blessed Madonna, dando paso a su disco de remix, Club Future Nostalgia, junto a esta DJ y otros grandes artistas como Mark Ronson y Gwen Stefani. Un álbum con la intención de seguir con la fiesta de baile, estando unidas unas con otras, sin pausas. Tuvo una gran recepción de la crítica, pero una negativa de parte del público. El vídeo musical de su colaboración con DaBaby es todo un homenaje al Art Deco y a Studio 54, la mítica discoteca neoyorquina de los 70, y esto lo explora más en su concierto virtual, Studio 2054. Por culpa de la pandemia, Dua Lipa tuvo que cancelar su gira Future Nostalgia Tour, ahora programada para el 2021. No obstante, quiso dar su oda a Studio 54 en todo su esplendor con su concierto virtual. Tuvo grandes invitados como Miley Cyrus, Elton John y Kylie Minogue, donde cantó canciones como One Day junto a J Balvin y Bad Bunny, y Fever en colaboración de la cantante francesa Angèle. Y para sorpresa de muchos, Dua Lipa quiso explorar mucho más esta era, lanzando la reedición del disco con The Moonlight Edition,
La cantante comentó que tenía muy claro esta nueva versión o side B, por el hecho de que elegir solo 11 canciones para el álbum era difícil, y quería enseñarlas todas, lanzando We Are Good como tema principal de la reedición, junto a canciones inéditas como That Kind of Woman o sus colaboraciones antes mencionadas. Future Nostalgia ha sido lo que necesitaba 2020, el impacto de Dua Lipa a esta nueva generación de amantes del pop, y esa nostalgia para aquellos que crecimos con las épocas doradas de este género. 6 nominaciones fue lo que consiguió para los Grammys, y fucking joking me. Oh my god, 6 nominations. Oh my god. I can't believe it. y con ello, una de las performances más icónicas de su carrera, consiguiendo el galardón a Mejor Álbum Pop Vocal. La era empezó con Dua llorando por la filtración de su disco, y un año después la vemos levantar el primer Grammy de este mundo futurístico creado por ella. Sin duda, este álbum ha marcado un antes y un después en la historia de la música pop. Y estamos siendo presentes de este espectáculo, que aún no ha terminado, porque como dijo Dua Lipa, Future Nostalgia tiene mucho más que explorar. Antes de acabar, recuerda que puedes ver la playlist adjuntas a esta temática para seguir disfrutando del mundo pop. También, si quieres apoyarme y si te gusta la poesía o la prosa, puedes comprar mi poemario El Mediodía del 97 por Amazon, el cual, como el concepto de Future Nostalgia, busca la superación después de acabar una relación tóxica. Pero en este caso, lo mío son frases desgarradoras llenas de dolor y tristeza, pero también de autoaceptación. El link está en la descripción. Si te ha gustado este vídeo, dale like y compártelo con otros fanáticos del pop, y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.